Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Para el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante, porque Jesús llevó a cabo la curación de 2 ciegos. Juntamente con estos 2 ciegos también el Señor curó a un mudo. Así que estos 2 milagros los vamos a analizar. Sin duda, ya hemos dicho que el propósito de los milagros de Cristo siempre estaba relacionado con las cosas que estaban aconteciendo en ese momento. Así que vamos a ver que todo esto tenía que ver con la predicación del Evangelio, dando estudios de casa en casa. Este es un ejemplo de cómo Jesucristo daba sus estudios bíblicos. Así que vamos a aprender de él para seguir su ejemplo. Y vamos a ver ¿qué tarea organizó Jesucristo en base a esta curación de estos 2 ciegos y de este mudo? Gracias a estos 2 milagros, el Señor inicia el sistema de organización para el trabajo de los apóstoles. Así que es un tema sumamente clave para que como pueblo de Dios, como iglesia, nosotros podamos saber cómo es la tarea que se nos ha sido encomendada y de qué manera tenemos que llevarla a cabo. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender el tema de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu esté con nosotros para entender el tema de hoy. Y que tú seas quien nos guíe e ilumine, Señor, para poder también así ponerlo por obra y compartirlo con quienes todavía no lo conocen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Amén. Muy bien, el tema de hoy está registrado en el libro de San Mateo, en el capítulo 9 y en el versículo 27. San Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a leer lo que dice el texto bíblico para poder entenderlo. Dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Sin duda que estos 2 ciegos habían escuchado de Jesús, y por esa razón se acercaron, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué se le decía a Jesús hijo de David? Bueno, porque venía directamente de la descendencia del rey David, a través de José y de María, quienes pertenecían entonces a esa casta, a la casta del rey David. No obstante, cuando Jesús nació en un hogar pobre, en un hogar que no tenía los millones que tenía David. David prácticamente en su tiempo llegó a sentarse en el trono de oro del reino de Israel. Pero Jesucristo no estaba sentado en un trono, tampoco tenía un trono de oro, sino una carpintería donde hacía muebles de madera. Sin embargo, si los de su tiempo se hubieran puesto a estudiar como debían de ser las Escrituras, hubieran llegado a la conclusión a la que llegó Mateo y Lucas, quienes nos muestran claramente que Jesús viene directamente de la descendencia de David, el gran rey. Así que entonces Jesucristo bien podía ser llamado el hijo de David, para que se cumplieran las escrituras de los profetas antiguos que habían dicho que de la descendencia de David saldría de la ciudad de Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Muy bien, y así se cumplió en Jesús. Pero ¿qué más sigue diciendo el relato de la Biblia? Versículo 28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Fíjate lo que dice ahora acá. Y llegado a la casa, sin duda había llegado hasta un hogar, a una casa donde el Señor iba a proclamar el mensaje, y allí vinieron, dice, los ciegos a buscar a Jesús. Podía ser la casa de Pedro donde Jesús solía siempre reunirse. Y entonces allí llegaron los ciegos y allí Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto, es decir, darles vista? ¿Creen que yo puedo abrirles los ojos a ustedes? Sí, sí creemos que puedes, por favor, ábrenos los ojos. Ellos dijeron: sí, Señor. O sea que ellos
voluntariamente venían a recibir la luz, la vista, para poder ellos también a su vez llevar ese mensaje a otros, de que habían sido sanados por Jesús y que se les había abierto los ojos. Tal es así que entonces Jesús por eso les preguntó: ¿ustedes creen que yo les puedo dar la luz y que ustedes la pueden transmitir a otros? ¿Puedo abrirles los ojos? Claro que puedes hacerlo, Señor. ¿Por qué? Porque hemos oído de ti que tú puedes todo, que tú puedes hacernos comprender la luz, abrir nuestros ojos para llevar la luz al mundo, para poder comunicar que nos abriste los ojos. ¡Qué bonito! Sigue diciendo el verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjense, Jesús les tocó los ojos. El tocar ya hemos visto a qué representaba, ¿no es cierto?, cuando hemos leído acerca de cómo tocó al leproso. Así que entonces tocar significaba que Jesús les enseñaba su palabra. Con su palabra llegaba a despertar y abrir sus ojos a la verdad, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho, de acuerdo con lo que ustedes tienen de conocimiento que les sea hecho. Versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Inmediatamente que Jesús operó, los ojos se les abrieron a los ciegos. Bastó con escuchar la palabra de Jesucristo que les dijo: conforme a vuestra fe que así sea hecho. Oyeron esa palabra, creyeron en esa palabra y se realizó la acción por esa palabra. Y entonces los dos ciegos comenzaron a ver y salieron de allí mirando. Pero ahora Jesús les encargó algo extraño y todavía rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué Jesús no quería que supieran que Él los había sanado? Bueno, cualquier sanador ahora, cualquier médico, al contrario, dice, ¿no? Te voy a presentar los testimonios de toda la gente que se ha sanado por mis manos. Pero ¿por qué en esta ocasión Jesús hizo algo distinto? Porque lo lógico es que todo médico presente eso y que sea una evidencia de que en realidad cura. Y eso está bien. Pero ¿qué pasaba en esta ocasión con Jesús? Algo extraño debía de estar aconteciendo para que Jesús les haya dicho: cuidado, mejor no digan quién les abrió los ojos. Mejor no digan quién les ha dado la luz. Mejor no digan quién les enseñó este camino, esta luz. ¿Por qué? Bueno, porque el odio de los dirigentes judíos era tanto que entonces si decían: Jesús nos ha enseñado, inmediatamente los echaban de la sinagoga. Podemos ver el registro de otro ciego que curó Jesús, a quien expulsaron de la sinagoga por testificar en favor de Jesús. Nos vamos al libro de San Juan. Fíjense lo que dice allí en el capítulo 9, en relación a la curación que hizo Jesús en una ocasión con un ciego de nacimiento. Fíjense lo que dice acá. Capítulo 9 de San Juan, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, hablando de Jesús, estos dirigentes falsos, dijeron: sabemos que ese hombre es pecador, o sea, es un incumplidor de las reglas que nosotros tenemos aquí como la nación judía. Ellos tenían sus reglas, y a la luz de las reglas que ellos se habían impuesto de sus tradiciones, Jesús pues era un transgresor completo. No hay que olvidar que en efecto Jesús era un transgresor de esas leyes falsas que habían impuesto estos judíos. Cristo vino a deshacer esas obras de las tinieblas. Su obra era clara: he venido para traer luz y deshacer las obras de las tinieblas. Así que las obras de las tinieblas eran los reglamentos que se habían hecho tradicionales estos hombres judíos. Y por esa razón entonces Jesús era un transgresor de esas leyes, sin duda, porque eran falsas y opuestas a la palabra de Dios. La Biblia dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, necesitas obedecerle a Dios, a la palabra de Dios, antes que a lo que digan los hombres, por más dirigentes que sean. Pues en esa ocasión se hablaba de los dirigentes. Versículo 25. Entonces él respondió y les dijo, el ciego, a estos hombres dirigentes: si es pecador,
No lo sé. En otras palabras, no me interesa. ¿Correcto? Sigue diciendo más. Una cosa sé, solo una cosa me interesa, es lo que está diciendo el ciego. Que habiendo yo sido ciego, ahora puedo ver. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bien que tenían ganas de ser discípulos, pero que eran tan orgullosos que se hacían los ignorantes. Sigue diciendo más. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oirá. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y tú nos vas a enseñar a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga. ¿Qué te parece? Así que entonces Jesús por eso les dijo a estos dos ciegos, tengan cuidado, no digan que yo fui quien los sanó, porque si ustedes llegan a hablar eso, los expulsan de la sinagoga. O sea, no se podía decir que Jesús te había enseñado. No podías decir en ningún momento, aprendí con Jesús, Él me abrió los ojos. No podías decir eso. Tú decías eso y eras tu sentencia en la iglesia. Cualquier parecido con la actualidad es mera coincidencia, entre comillas, claro está. Porque eso es precisamente lo que ha ocurrido a través de todos los tiempos. En la Edad Media, la Iglesia Católica hacía lo mismo. Tú no podías decir que Lutero te había enseñado, Calvino, Hus o los demás reformadores. Tú no podías decir que de ellos habías leído sus libros para poder entender las cosas de la Biblia, porque tú decías eso e inmediatamente el tribunal de la Inquisición te caía encima. Así de terrible era. Y es que Satanás siempre ha estado detrás de todo eso. Ahora, regresemos al relato de San Mateo capítulo 9 para comprender más aún de este relato y sobre todo la parte de la simbología, que es la que nos interesa, porque los símbolos son los que nos ayudan a entender el relato. Vamos a ver. Volvemos al versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. ¿Qué cosa significa que le siguieron dos ciegos? ¿Ah? Vamos a ver. Ciego a quién se le llama en la Biblia, aunque ya habíamos estudiado un poco de eso, ¿no es cierto? Un ciego es aquel que no conoce la luz, es decir, la palabra de Dios. En el libro de los Salmos, en el Salmo 119 y en el versículo 105, ¿qué cosa es lo que nos da luz a nosotros y nos alumbra para no tropezar en el camino? Salmo 119, versículo 105 nos dice así la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz de Dios es la palabra del Señor. La ceguera nuestra representa a nuestra ignorancia en las cosas de Dios. Todo hombre que llega a este mundo es ignorante. Por lo tanto, vive en tinieblas. La ignorancia no es ninguna cosa mala ni negativa cuando todavía no te ha llegado la luz. ¿Correcto? Todos en realidad somos ignorantes en algo. Toda persona cuando llega al mundo hay algo que no conoce y que ignora. Y a medida que va despertando y explorando el mundo en que vive, recién los ojos se le abren para ir conociendo muchas cosas más. ¿Correcto? Tal es así que entonces la Biblia nos muestra que todos nosotros hemos nacido ciegos. Ciegos a la verdad, porque no la conocemos y necesitamos que se nos instruya. Por tanto, el ciego presentado acá representa a todo ser humano que ha llegado al mundo. Ha llegado en un estado de ceguera y por lo tanto necesita que sus ojos se abran
para poder reconocer en qué mundo se encuentra, siempre se habla de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? Verdad es todo lo que viene aconteciendo desde el inicio del mundo, todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que va a ser. Y para eso tenemos este libro que nos habla del pasado, del presente y del futuro y nos revela las cosas de todos los tiempos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Por eso de la Biblia se dice que es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice así, Apocalipsis 1:19, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que van a ser después de estas. Fíjate lo que dice ahí. El Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después. Pasado, presente, futuro. Eso es la verdad. Todo lo que ha acontecido desde la eternidad pasada al presente y hacia el futuro que Dios conoce. Entonces, cuando nosotros llegamos a este mundo, lo primero que se tiene que hacer apenas tenemos uso de razón es que se nos ubique en esa verdad, para no ser engañados por los sofismas y los inventos que han hecho hombres, especialmente para poder esclavizar a los demás. Toda mentira y todo engaño solo tiene un propósito: esclavizar. Y a fin de que el hombre no sea esclavizado, Dios le ha dejado un libro. San Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice la Escritura lo siguiente. San Juan capítulo 8, versículo 32. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, conoceréis el pasado, el presente y el futuro, revelado por las santas Escrituras, y esa verdad os hará libres. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. San Juan 17, 17. Así que entonces los dos ciegos que llegan ante la presencia de Cristo representan a aquellos que están faltos de entendimiento, faltos de conocimiento. Efesios capítulo 1, versículo 18 nos dirá la Biblia lo siguiente. Fíjate lo que se menciona acá. Efesios 1, 18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, qué cosa es lo que espera, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Fíjate en esto. El apóstol Pablo nos dice claramente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, los ojos del hombre son su entendimiento, porque gracias al conocimiento puede ver lo que está delante y puede saber lo que le trae peligro y cómo evitarlo. Eso significa alumbrar los ojos del entendimiento. Los que se ungen los ojos con colirio en la iglesia de la Odisea son los que se llenan del conocimiento. Los que permanecen ciegos en la Odisea, de los que se dice eres un pobre, miserable, ciego y desnudo, son los que no alumbran los ojos de su entendimiento, ya que el colirio es el agua que cae a los ojos para limpiar, que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que sale de ella. Muy bien, ahora, teniendo eso en cuenta, entonces los dos ciegos, ¿qué cosa hicieron? Regresamos al texto bíblico. ¿Qué le dijeron a Jesús? Vinieron, dice, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Es interesante cómo estos dos ciegos venían siguiendo a Jesucristo porque oyeron hablar acerca de Él, que podía curarlos. Y a pesar de que todavía no habían sido sanados de su ceguera, ya estaban proclamando el mensaje, ya estaban testificando, dando voces. ¿Cuál era el testimonio que daban? Que Jesús era el hijo ¿de quién? De David. Era todo lo que conocían. Era todo lo que sabían, lo que habían escuchado de todos aquellos que habían hablado de Jesús. Cuando estos ciegos preguntaban: oye, ¿y quién es ese Jesús que nos puede curar? Es el hijo de David.
el prometido, el Mesías, aquel de quien se ha dicho que cuando llegue dará luz para las naciones. Entonces, por eso estos, con todo eso que tenían, fueron declarando lo poquito que sabían de Jesús. Y eso que sabían de Jesús se llamaba que era el hijo de David. Así que entonces ya estaban glorificando a Dios aún antes de poder ver. Sigue diciendo el texto bíblico. Verso 28. Y llegado a la casa, ahí está, ¿no? Llegó a la casa Jesús. Y a esa casa donde estaba Jesús vinieron a él los ciegos, los que no tenían conocimiento, pero que tenían fe. ¿Por qué? Por algo venían siguiendo a Jesús y diciéndole que era el hijo de David. Tener fe, ¿qué cosa significa? Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Fíjate lo que dice allí. Romanos capítulo 10, versículo 17. Nos dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ajá, estos dos ciegos entonces tenían el conocimiento de lo que habían oído acerca de Jesús, pero no tenían todavía el conocimiento del Evangelio. Solo habían oído del Hijo de David. Así que entonces eso que tenían de haber recibido eso en relación con Jesús, en otras palabras, haber recibido ese trocito de la verdad, era suficiente, porque ya había empezado su fe. Cristo había declarado, y esto lo estudiamos en las parábolas, que la fe es como un granito de mostaza. Y cuando estudiamos qué cosa significaba el granito de mostaza, habíamos descubierto que un granito de mostaza significa un trocito del conocimiento de la palabra del Señor. Tan solo que nos hayan hablado, aunque sea de voladita, acerca de la verdad de Dios, ya es un granito de mostaza. Y es así como empieza la fe. Tal es así que incluso esa fe puede empezar con algunas preguntas que nosotros podamos querer tener en relación con la verdad, pero que queramos comprenderla. En una ocasión, un hombre que había venido para hacer sanar a su hijo, vio que sus discípulos no pudieron curarlo. Y entonces cuando Jesús llegó bajando del monte de haber estado en la transfiguración, de pronto se le acerca este hombre y le dice: Maestro, tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. Si tú puedes, haz algo por él. Ya el hombre estaba en duda porque los discípulos no habían podido sanar al hijo de este hombre. Y entonces ahora le dijo a Jesús: si tú puedes, haz algo por mi hijo. Y entonces Jesús le respondió: si crees, bien puedes, porque al que cree todo le es posible. Este hombre inmediatamente, como ya había perdido prácticamente la fe, es decir, ya había dudado de todo lo que le habían dicho, que Jesús podía sanar, que tenía poder, que hacía muchos milagros, ahora el hombre ya estaba en duda porque los discípulos no pudieron. Entonces ya estaba perdiendo la fe el hombre, ese poquito que lo traía. Y entonces cuando Jesús le dice: si crees, todo es posible. En otras palabras, a menos que tengas fe, no hay nada que pueda yo hacer por ti. Y entonces el hombre le respondió a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Ah, fíjate en eso. ¿Qué cosas significaban esas palabras? Creo, ayuda mi incredulidad. Quiere decir que este hombre ya estaba dudando por completo. Sin embargo, cuando Jesús le dijo: tienes que creer, quiso creer. Y por eso rogó a Jesús: creo, ayuda mi incredulidad. Eso que dijo él ya significaba que tenía un granito de mostaza de fe. ¿Por qué? Quería creer, como muchos quieren creer hasta el día. Hay gente que incluso es atea y quiere creer. Por ese granito de mostaza, por querer creer, viene y te escucha y te dice: a ver, te voy a oír para poder creer. Cuando te presta atención significa que está ansioso, ya tiene el granito de mostaza y será bendecido solo por eso, porque le puso atención. Mas aquel que no le pone atención ni le interesa, cuando tú le estás hablando es por gusto. Aunque él diga creo en Dios, todo lo demás que tú le enseñes no lo aceptará. Así que tenemos que tener cuidado.
La verdadera fe que crece como un granito de mostaza significa que quiere escuchar de la verdad, le quiere poner atención. Muy bien, así que entonces estos ciegos, como ya habían escuchado acerca de Jesús, ese poquito que habían escuchado era toda la fe que tenían. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Volvamos al texto. Dice aquí el texto: y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Versículo 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe, a eso que han oído de mí, que os sea hecho. ¿Ah? Qué maravilloso, ¿no? Conforme a lo que escucharon acerca de mí, que así les sea hecho. Como habían escuchado que Jesús sanaba, así les fue hecho de inmediato. Ellos habían creído y su fe fue inmediatamente recompensada. Pero ahora regresemos al versículo 27, que hay más que analizar todavía ahí. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué cosa significaba ten misericordia de nosotros? ¿Qué pedían? ¿Cuál era esa misericordia que solicitaban los ciegos de Jesús? Vamos a ver. Salmo 119. ¿Qué cosa era esa misericordia? ¿Qué cosa era la misericordia que pedían estos ciegos? Salmo 119, versículo 78. Dice así la Escritura, 76, versículo 76. Sea ahora tu misericordia. Ahí está. Miren la palabrita que estábamos mencionando, misericordia. Ahí está. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Y sigue diciendo más, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Versículo 82 ahora. Primero dice, sea ahora tu misericordia para consolarme. Verso 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? O sea que entonces, ¿a qué representaba la misericordia? A la palabra de Dios. Y cuando los ciegos dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros, ábrenos los ojos, danos tu palabra, ten misericordia. Que Jesús tenga misericordia de ellos significaba darles su palabra. ¿Y su palabra cuál fue? Conforme a vuestra fe, que así sea hecho. Y cuando Jesús les dio su palabra, su misericordia fue la que los sanó. Su palabra. Así que entonces el asunto va quedando más claro. Ten misericordia de nosotros es, danos la palabra que nos va a sanar. Danos la palabra que va a abrirnos los ojos. Cuando alguien te predique el Evangelio, está teniendo misericordia de ti. Te está manifestando misericordia, porque te está dando vida para quitarte el pecado que te hace sufrir tanto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados aquellos que dan la palabra de Dios a otros, porque ellos mismos recibirán más de esa palabra. ¡Qué bonitas promesas del Señor! Sí, porque cuanto más tú predicas a otros, tanto más tú recibes de la luz de Dios porque aprendes más. Y a medida que tú vas predicando es increíble, va saliendo más luz. Esa bendición Dios nos la regala por llevar el Evangelio y se va notando. A medida que aquí vamos presentando cada uno de estos temas, vamos viendo más luz en ellos. Y vamos comprendiendo cada vez más símbolos. Así que dando a otros nos beneficiamos nosotros. La mensajera de Dios dice claramente en el libro El Servicio Cristiano, salvando a otros te salvas a ti mismo. Y esa es una gran verdad. Por eso, el ir a predicar a otros hace que nosotros leamos más, ya que lo que nos salva es el conocimiento de la palabra.
que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Segunda de Timoteo 3:15. Primera de Corintios 15:2. Si recibís la palabra por la cual seréis salvos. Santiago capítulo 1, verso 21. Recibid la palabra con mansedumbre injertada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que entonces, a medida que nosotros vamos salvando a otros, nos salvamos a nosotros mismos porque nos llenamos más y más de la palabra del Señor, que nos ayuda a comprender el camino hacia la vida eterna. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Muy bien, regresamos al texto. ¿Y qué más dice el verso 28 ahora? San Mateo 9:28. Y llegado a la casa, ya dijimos, vinieron a él los ciegos, estos que querían tener el conocimiento de la luz. Al llegar a la casa donde estaba Jesús, le pidieron que le dé estudios bíblicos. Ah, interesante. O sea, esos ciegos representan a todos los que reconocen que no tienen el conocimiento del Evangelio, de la palabra de Dios, y vienen a pedir estudios bíblicos. Le pidieron estudios bíblicos a Jesús. Le dijeron: Señor, ábrenos los ojos, ten misericordia de nosotros, danos tu palabra. Y entonces fue cuando Jesús les dijo a ellos: ¿ustedes creen que yo puedo enseñarles? ¿Ustedes piensan de que conmigo van a aprender? Y ellos inmediatamente dijeron: sí, tú puedes abrirnos los ojos, tú puedes quitarnos la ceguera espiritual. Eso es lo que le decimos todos a Jesús. ¿Por qué? Porque para eso vino al mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo Cristo. Y he venido para que vean los ciegos y para que los que dicen que ven se vuelvan ciegos más bien. Es decir, ¿quiénes son los que dicen que ven? Los que te dicen: ¿qué me vas a enseñar tú a mí? Si yo ya sé, yo ya estudié. ¿Cuántos hay? Grupos. Hay personas que dicen: yo soy un gran teólogo, soy un doctor en teología, soy un pastor. ¿Qué cosa me vas a enseñar tú? En una ocasión, un hermano había ido a su pastor en una de las iglesias evangélicas, ¿no? Y entonces fue y le dijo: pastor, acá hay un texto que no comprendo, porque acá dice claramente que hay que guardar el sábado. Y entonces su pastor le dice: no, claro, ahí dice sábado, pero no es sábado, es domingo esa hora. Desde que Cristo murió ya es domingo. Sí, pero pastor, acá dice sábado. Sí, pues ahí dice, pero no es así. ¿Cómo que ahí dice y no es así? Bueno, ¿tú eres el ungido o yo? No, pero pastor, solo le estoy preguntando. Mira, yo he estudiado 5 años para esto y tú me vas a venir a abrir los ojos a mí. El ungido acá soy yo, no tú. Y el hermano se quedó totalmente frío al escuchar eso. ¿Qué tal orgullo de este hombre? Hay ese tipo de personas que piensan que ellos creen y ven mejor que otros, para que los que creen así, que no son ciegos, se enceguezcan, para que se den cuenta, en otras palabras, de que son ciegos cuando dicen que ven. Para eso he venido. ¿Qué significaba eso? Fíjate en esto. Cristo estaba diciendo con esas palabras lo siguiente: he venido para que cuando yo predique, los que me escuchen y creen que lo sabían todo, se den cuenta que no sabían nada. Es decir, que se den cuenta que son ciegos. Para que los que ven sean enceguecidos. Y entonces, al verse ciegos, ahora quieran ver. Eso era lo que estaba haciendo Jesús. Todo lo que hacía Jesús tenía el propósito de la misericordia. Todos eran sus hijos. Hasta el fariseo más orgulloso, petulante, que cuando lo miraba a Jesús, lo miraba de pies a cabeza y decía: este es el Mesías. Hasta ese era su hijo. Estaba en pañales para Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque él había venido por todos. Pero estos, como se habían vuelto engreídos desde chiquitos y habían crecido así, y peor con los puestos altos que tenían, pensaban estos: ¿qué es esto? Y se da la vuelta y se abraza de su mamá. Y tú dices en ese momento: este chiquito, a ver, mírenlo. Pero sin embargo, ese niño piensa que te ha hecho el desplante. Cuando tú te ríes, porque tu hijo no te va a hacer el desplante, y a esa edad mucho menos. Solo lo miras y te ríes y dices: pobrecito. Así era Jesús. Mirando a estos hombres que se creían ser demasiado conocedores, pero que eran ciegos, les decía: para que los que dicen que ven se hagan ciegos.
porque pobrecitos, lo que quiero es ayudarlos, pero parecen no entenderlo. ¡Qué misericordia de este maestro! Nunca el mundo ha tenido un maestro como ese. Es Jesús de Nazaret, es el Rey del universo, es tu Dios el que te ha formado, el que te ha hecho, te guste o no, ese es el Dios del universo. Maravilloso. Pero bien, regresemos al relato. Y entonces estos vinieron y le dijeron a Jesús que querían estudios bíblicos, y Jesús les dijo: ¿ustedes creen que yo les puedo dar esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos. Acá está, ¿no? Tocar los ojos. Cuando Dios toca, da inteligencia y comprensión. Libro de Isaías, capítulo 5. Veamos una ilustración del toque de la fe. Isaías, capítulo 5. Y aunque repito que ya habíamos hablado un poco de esto cuando la mujer tocó el manto de Jesús, cuando Jesús tocó al leproso para sanarlo, etc. Dice así, Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año en que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos serafines son los mismos querubines que están en el cielo, querubines cubridores. Con 2 cubrían sus cuerpos, con 2 sus caras, con 2 la presencia de Dios. Verso 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Porque los querubines que representan a la palabra de Dios, ¿te acuerdas cuando hablamos de los querubines? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice que estos querubines todo el tiempo se la pasan diciendo ¿qué? Santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la Biblia se la pasa hablando de santo, 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 pura santidad. Por eso se llama las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Porque los querubines todo el tiempo, es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, nos están hablando de la santidad de Dios. Y ya hemos dicho lo que es santidad. Santidad significa perfección, felicidad, justicia, alegría, gozo, triunfo, éxito, totalidad. ¿Correcto? Todo eso significa santidad. Así que entonces cuando la Biblia nos habla de todos esos aspectos, nos está hablando de la santidad. Más aún dice, verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, dice el profeta Isaías, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Cuando hemos estudiado del altar, ¿te acuerdas? Hemos estudiado que la Biblia es el altar. Y un carbón representa a los textos bíblicos de la palabra de Dios. Cada mandamiento es un carbón encendido, es fuego. ¿No es mi palabra como el fuego, dice Jehová? Jeremías 23, 29. Así que entonces tomó, dice, un carbón encendido con las tenazas del altar. ¿Y qué hizo? Fíjate lo que hizo. Versículo 7. Y tocando, volvamos al texto bíblico, ¿qué cosa decía? Y tocó los ojos de los ciegos. Y acá dice ahora, y tocando con el carbón, con la palabra de Dios, sobre mi boca, dice Isaías, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpiado tu pecado, te he purificado con fuego, con la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y sigue diciendo más, versículo 9, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo Isaías ahora se veía listo para ser enviado a proclamar el Evangelio? Cuando el carbón encendido tocó sus labios y lo purificó. Y ahora Jesús estaba tocando los ojos. Estaba tocando los ojos del entendimiento. ¿Con qué? Con su palabra. Qué interesante, el toque de la fe. Y entonces dice de Isaías, versículo 8, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Oíd y no entendáis. ¿Por qué? Porque este pueblo era rebelde. En otras palabras, estaba diciendo así Dios, oigan lo que yo predico y no entiendan, porque ustedes entienden otra cosa, ustedes creen otra cosa, ustedes les han enseñado otra cosa. Eso pasaba con Jesús. Jesús enseñaba y toda la gente decía, pero los dirigentes nos dicen de otra manera, este está dividiendo. No entendían. ¿Para qué hacía eso Dios? Hacía que inmediatamente cuando el Señor hablaba a través de sus profetas y del mismo Jesús, la gente inmediatamente se confunda, para que pregunte y diga cuál es la verdad. Y así los despertaba. Siempre tenía misericordia Dios. Cuando dice que oigan y que no entiendan, no es que les está cerrando la comprensión, les está diciendo que oigan para que se den cuenta que lo que ellos creían no era así, que se confundan. Y entonces en su confusión me van a buscar y van a decir, a ver, explícanos, ¿qué cosa nos quieres decir? Porque el pastor nos ha dicho otra cosa. Y eso daba lugar a que la misericordia les llegara. Qué bonito, ¿no? Siempre Dios pensando en hacer el bien. Muy bien, regresamos al texto. Entonces les tocó los ojos del entendimiento, les dio conocimiento, diciendo, conforme a lo que han oído de mí que les sea hecho. Ahora, de acuerdo con esa fe que habían recibido y la que estaban escuchando del estudio bíblico de Jesús que les estaba dando, que les sea hecho. Y salieron viendo. Ahora ya podían ir y comunicar a otros la luz y decirles a los demás, yo era ciego y ahora puedo ver. Conocí este evangelio, conocí a Jesucristo el verdadero, conocí al mensaje del tercer ángel. Sin duda, en el tiempo de Jesús era la primera parte del evangelio y en nuestros tiempos es la segunda parte del evangelio. Hace 2000 años vino Jesús de Nazaret. Hoy Jesús de Nazaret está con nosotros a través de su palabra. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que entonces Jesús nos sigue hablando por el libro. Sigue con nosotros instruyéndonos. Y a través de sus profecías nos dice que Él está presente con nosotros hoy. ¡Qué bonito! O sea, seguimos con la luz del mundo. Y entonces estos salieron a proclamar con fuerza el evangelio para sus días. ¿Qué más nos dice el texto bíblico en relación con ellos? Y los ojos de ellos fueron abiertos. Es decir, llegaron a comprender las verdades que Cristo les dio en los estudios bíblicos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Cuando vamos predicando el mensaje del tercer ángel, es increíble. Dirigentes de la propia iglesia que no se han preparado para esta crisis final, que no se han puesto a estudiar la Biblia como debían, ahora solo oyen las órdenes superiores, las órdenes de aquellos que les dicen, cierre el camino a ese mensaje, que no lleven más oxígeno a la gente, ciérrenle el camino a esa verdad, hagan todo lo posible para desprestigiarla, digan que los más grandes de la tierra, los más expertos, han dicho que todo eso puede dañarte, que te puede llevar al infierno más bien, al sepulcro. Así que, por esa razón, cuando se predica el tercer ángel,
El tercer ángel se ve perseguido por estos perseguidores que se han hecho perseguidores porque les da la gana de serlo. No porque tenían que serlo, en otras palabras. Se han atribuido una autoridad desmedida que los ciegos no pueden ver. Y por esa razón, lo mejor que se puede hacer cuando alguno de los ciegos ve es decirle: ¿has escuchado ahora el tercer ángel? Sí, ahora ten cuidado, no digas quién te lo enseñó. Porque si vas diciendo, me lo enseñó el fulano, te botan de la iglesia. Te van a disciplinar. Y dicho y hecho, los ciegos modernos, de los que no quieren ver, porque hasta los fariseos podían ver si querían. Jairo vio, Nicodemo vio, José de Arimatea vio, porque quisieron ver. Porque a todo aquel que quiere ver se le dice: conforme a tu fe que te sea hecho. ¿Qué significa eso? Al que quiere ver, que escuche lo que se está predicando y de acuerdo con su fe, ya que dice que ve, que compare lo que oye, para que vea si es verdad o no, y que se haga de acuerdo con su fe, y que luego, en lugar de decir ¿qué más hago?, ve a proclamar la luz, extiéndela, porque para eso ha sido llamado. Es increíble cómo estos dirigentes de la época de Jesús a la fuerza preferían seguir ciegos, como lo vamos a ver en los siguientes versículos que vamos a seguir leyendo. Regresemos al texto. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Cuando tengamos que llevar el mensaje del tercer ángel, seamos cuidadosos. Lamentablemente estamos en tiempos de guerra. Bueno, siempre ha habido guerra, pero ahora se ha puesto peor. Entonces, tenemos que ser cuidadosos cuando tengamos que decir dónde hemos aprendido el mensaje del tercer ángel. Porque lamentablemente muchos van a dudar, no porque tengan motivos para hacerlo, porque no han escuchado, sino simplemente porque les dijeron que no crean. Libro de Isaías, fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. Aquellos que echan y expulsan de las iglesias a los hermanos que quieren aprender, fíjense qué cosa dice Dios en relación con ellos. ¿Quiénes son a quienes Dios termina apoyando? Y estos que están haciendo eso, si quisieran también podrían unirse, abrir los ojos y proclamar esta verdad y apoyarla. Pueden hacerlo, no es que no. No están echados a un lado, porque al que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Así que entonces todos los que quieran pueden unirse, pero proclamen esta verdad, denla a conocer, no tengan temor. Mas aquellos que prefieren seguir ciegos, porque creen que nadie les tiene que enseñar a ellos, y eso que ni ellos han aprendido nada, ellos solo se cierran el camino y no hay nada que hacer por ellos. Y aunque ellos dijeran, ¿qué cosa te crees? ¿Que tú sí sabes? Esa es una reacción natural del corazón que no sabe. Es su primer reacción porque no quiere aprender. Estaban con el príncipe de la vida. Estaban con el instructor del cielo, con el máximo, el conocedor de la verdad. Pero solo por su orgullo vano querían pensar que Jesús venía para decirles: yo les voy a enseñar, así que pónganse a mis pies. No, ellos querían verlo así. La misericordia era mal entendida por ellos porque ellos habían tergiversado el significado de ese término. ¿Te diste cuenta? Todo depende de cómo entiendas el término. Todo depende de la forma en que te hayan enseñado las cosas. Porque si alguien viene y te dice, bueno, cuando te tengan que enseñar, el que te va a enseñar que te venga a decir, ¿sabes qué? Yo no sé nada, soy un ignorante, te estoy viniendo a enseñar, ¿quieres que lo poquito de mi ignorancia yo te dé? Entonces, ellos han aprendido que al que le diga eso, ellos le respondan, a ver, ¿qué cosa tienes para darme? De tal manera que ellos tengan que aprender sin tener que rebajarse. Lamentablemente, esa es la instrucción del diablo en la tierra, su arrogancia. Así que cuando Jesús llega y les dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, yo he venido para traer la luz para el mundo, he venido para que aquellos que tienen hambre
puedan aprender de mí. Entonces, cuando Jesús les dice así, lo miran de pies a cabeza y le dicen: ¿y tú quién te crees para venirnos a enseñar? O sea, tú te crees aquí el sabiondo. ¿Qué cosa eres tú? Tú eres el Mesías. Tú eres el enviado. ¿Quién te crees tú? Cuando Él es el enviado. Es increíble. Y ahora, en la voz de sus representantes humanos, que llevan el Evangelio representándolo a Jesucristo, les repiten las mismas palabras. ¿Y es por qué? Porque están mal educados. Que si estuvieran bien educados y alguien llegara diciendo eso, abrirían sus orejas tan grandes y se sentarían a los pies para escuchar y ver si es lo correcto lo que se trae a la ley y al testimonio. Pero cuando el orgullo y la arrogancia, por la falta del verdadero significado de las palabras, les llega a ese tipo de personas, se rebelan. Eso pasaba con los fariseos. Habían sido educados en las tradiciones y según las tradiciones, alguien que venía como Jesús no podía enseñarles a ellos. ¿Te diste cuenta? Se habían malformado. Hoy por hoy existe mucha gente así. Piensan que porque son los favoritos, los más conocidos dentro de la fama, a ellos se les tiene que escuchar aunque no presenten pruebas para lo que dicen. No demuestran nada, pero hay que creerles. ¿Por qué? Porque son los famosos. Mientras que a los otros, aunque sean los conocedores, como no tienen fama, ¿por qué te voy a creer? ¿Qué tal estás mintiendo? Porque a mí me han dicho los superiores que no te crea nada. ¿Captas lo que estoy diciendo? Así Jesús se encontró en una situación en la que tenía que decirles: por favor, calladitos, vayan, no digan que yo los curé. ¿Por qué? Porque lo primero que estos dirigentes van a decir es: a ver, ¿quién te ha curado? Bueno, ha sido Jesús de Nazaret. ¿Quién es él? A ver, ¿qué cartón tiene? ¿Qué doctorado? ¿Es un gran teólogo? Bueno, es uno que está curando por ahí. Por favor, ¿ese nos va a venir a enseñar a nosotros? ¿Que tú no sabes quién es ese tal Jesús de Nazaret? En principio te voy a decir, ese es un don nadie. Ese es hijo del carpintero José. Ese no es doctor. No sabe nada de teología. Está en cero. Jamás ha estudiado en nuestras mejores universidades. Es simplemente un impostor, un falso profeta que por el demonio enseña. Así que en ese no van a creer. Eso era todo lo que tenían para decir, porque según lo que les habían enseñado obtusamente, expresaban obtusamente. ¿Te diste cuenta? Pero si ellos nacían de nuevo y aprendían la palabra de Dios por ellos mismos, cambiaban como Nicodemo, como José de Arimatea, como Jairo. Interesante. Muy bien. Isaías capítulo 65 nos dice, capítulo 66, versículo 5 nos dice así: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen, vuestros hermanos de la iglesia misma, que os aborrecen y os echan fuera de la iglesia, os botan, por causa de mi palabra, de mi enseñanza, del tercer ángel, de mi nombre. Dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Se sacará a luz la verdad y estos quedarán mal. Todos aquellos que vienen engañando, mintiendo, diciendo lo que no está escrito en la palabra, pronto caerán, porque comenzará a salir aquello que ellos escondieron de la verdad. Porque la gente verá. Aquellos que ahora están investigando van descubriendo desde gobiernos, naciones y religiones las cosas que están pasando hoy en nuestro mundo. Y Dios muestra que no hay nada que esté ahora oculto de eso que dicen, que pronto nos salga luz por la verdad, por la palabra de Dios. Bueno, volvamos ahora a San Mateo y continuemos con el relato. San Mateo, capítulo 9, seguimos leyendo. Versículo 31.
Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Imposible de que cuando recibas el evangelio te calles. Inmediatamente lo comunicas. Y ellos salieron y divulgaron. ¿Sabes por qué divulgaron? Bueno, esto es sencillo. Porque llegado su momento, increíblemente todos estos dirigentes que tenían sus investigadores privados, sabían pues quién era Jesús. E inmediatamente los miraban a los ciegos y les decían: oye, ¿y quién te ha abierto los ojos? Que vas proclamando que te han sanado. Bueno, y se miraban los dos, ¿y ahora qué vamos a decir? E inmediatamente solo decían: ¿no será Jesús de Nazaret? Porque ellos sabían, pues. Ah, entonces ustedes son nazarenos. Son sectarios, son de esa secta, esa nueva organización que está creando el loco ese. Así que lo sabían. Y ellos decían Jesús de Nazaret porque ya no podían esconderlo más. Hay momento en que se tenía que hablar y hay momento en que se tiene que callar. Porque tampoco no vas a ser de aquellos que a la primera vas y divulgas. Los valdenses en Edad Media, si decían algo, inmediatamente mataban a todos los demás. Rahab la ramera tuvo que esconder a los dos espías. Cualquiera diría que era mentirosa. No, señor. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Porque ellos le dijeron que no les dijeran que estaban ahí. Y entonces ella obedeció. O sea que era más obediente que cualquiera. Cuando Dios da una orden, se hace como Dios dijo. Si Dios te dice, te callarás, no hablarás, y tú hablas, condenado, porque Dios te dio una orden, que no lo hiciera. A Dios lo que le gusta es que le obedezcas, porque a Dios nadie le va a decir por qué tú dices no cuando es sí o por qué dices sí cuando es no, porque Dios puede decir de acuerdo con su sabiduría, y todo lo que tú tienes que hacer es seguir como Él te dijo. ¿Comprendiste? A Rahab la ramera la orden es: vas a esconder a los espías, vas a proteger a esos espías. Ella creyó en la verdad e hizo la voluntad de Dios, y cuando vinieron ante ella, ella solo dijo lo que Dios le mandó decir. Así que ella estaba en la verdad. Así que hay que entender a Dios desde el lado de Dios, no de tu lado. Porque hay cosas que Dios puede hacer porque Él es Dios. Porque Él sabe quiénes son los que están en el buen camino y quiénes son los perversos. Así que miremos a Dios con sus ojos, como dice la palabra. Cuando Dios ordena algo, se tiene que cumplir bajo sus órdenes. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, seguimos leyendo lo que ocurrió. Versículo 32, ¿tenemos? ¿O nos vamos ya al capítulo 10? Vamos a ver. Seguimos leyendo. Versículo, nos hemos quedado, espérense, en el versículo 32. Sí hay el 32. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Sí lo tenemos. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Te acuerdas cuando hemos hablado acerca del mudo, no? Los mudos son los que no están predicando la palabra. Y habíamos visto el ejemplo de Isaías, capítulo 56, cuando Dios habla de los atalayas de su pueblo, de los tiempos de Isaías, que tenían que proclamar el evangelio, pero se callaron, escondieron la verdad. Escucha lo que dice acá. Isaías capítulo 56. Mira ya segundo ejemplo. El primer ejemplo son los ciegos que querían conocer y vinieron a recibir sus estudios bíblicos y luego salieron para dar luz al mundo. Pero ahora tenemos al mudo. ¿Y qué dice del mudo? Versículo 10. Isaías 56, 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Ahora, la Biblia nos está presentando que los mudos son aquellos que recibieron la luz, pero que no quieren hablar. La esconden la luz. Y por eso el Señor acá les dice, sus atalayas son perros mudos, que no saben hablar, no ladran, no hacen nada.
Y a ese caso se le llama endemoniamiento, porque Satanás no te quiere dejar comunicar la verdad. Tú dices, sí, yo conozco la verdad, ¿y por qué no la proclamas? Porque me han dicho que yo no tengo que hablar temas tan duros. Me han dicho que así no tengo que hablar, tengo que decir otra cosa. Pero si tú conoces lo que es verdad, sí, pero tampoco no vamos a hablar todo eso, pues la gente no necesita saber todo eso. ¿Cómo vamos a chocar con la gente? ¿Cómo le vamos a decir eso? Pero está escrito, Dios te manda hablar. Los profetas eran llamados para decir, así dice Jehová. Muchas veces Dios les pedía decir cosas que les costaba hasta la vida, pero tenían que hablar. Dios les mandaba hacer cosas extrañas. En una ocasión le mandó al profeta Isaías que salga caminando desnudo por la ciudad. Le pidió hacer algo que era inconcebible a la mente de otros. Solo tenían que hacer lo que Dios decía. Así que cuando Dios da órdenes a sus mensajeros, lo tienen que hacer como Él les dice. Y cuando se callan, no están haciendo la voluntad de Dios, sino la del diablo. Por eso se dice que el mudo estaba endemoniado. Interesante. Dice el texto, volvamos al texto. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Satanás lo tenía atado para no hablar. A todo pastor, a todo mensajero, a todo hermano laico que conoce la verdad y se calla, hay que hacerle entender que es el demonio el que lo tiene poseído. Hay gente, y escúchame bien, hay dirigentes de iglesia, pastores, hay directores de iglesia, ancianos, hay directores de departamentos, de escuela sabática, JE, etcétera, que saben que se están oponiendo al mensaje del tercer ángel y prefieren callar, no defienden. Los corroe la vergüenza y el miedo a perder el puesto. Sépase que el demonio los tiene así. Están mudos, saben la luz, saben la verdad, pero se callan. Son cómplices del maligno. Imagínate que en un gobierno alguien se calle solo por sus intereses. El día que se lo descubre es un traicionero a la patria y tiene una sentencia. No puedes callar. Así, los que saben que se están oponiendo al mensaje del tercer ángel en las iglesias, si son pastores o dirigentes o laicos, y prefieren callarse por el miedo y el temor. ¿Miedo a quién? ¿A quién tienes miedo? ¿A que te voten? Si los que te echan no son nadie, no tienen nada, no son nada, son simplemente barro inservible, porque Dios no les ha dado autoridad para eso. La autoridad viene de las escrituras, de la ley. Donde hay ley hay autoridad. Y cuando un pastor hace que se cumpla lo que dice el escrito, enseña lo que dice el escrito, muestra la sentencia del escrito, entonces ese pastor tiene autoridad. Pero cuando él quiere imponerse sobre la iglesia, ya no es autoridad. Eso se llama autoritarismo. Y si tú obedeces a un autoritario, estás endemoniado, porque eso es lo que dice acá, te quedas mudo, no hablas de que el otro está mintiendo, prefieres ser cómplice con él. Y cuando eres cómplice del autoritario, pagarás la misma pena que él. Así que no te engañes, no creas que Dios te lo va a pasar por alto. Si tú sabes que en tu iglesia se están oponiendo a alguien que predica la verdad y tú guardas silencio, te aseguro que perderás tu alma. Así después seas el más piadoso dentro de la iglesia, ¿sí? Puede ser el que llega más temprano, puede ser el que limpia las bancas, puede ser el que da la bienvenida al primero que llega a la iglesia. Puede ser que lo hagas sentar con bombos y platillos al otro. Puede ser que le sepas sonreír. Puede ser que le sepas decir te amo, hermano. Puede ser que saques de tu bolsillo y le des para el pan del día. Puede ser que regales tu ropa al desnudo. Puede ser que regales iglesias
templos. Puede ser que con todo tu dinero estés ayudando a sacar Biblias y las regales, pero no irás al cielo. ¿Sabes por qué? Porque aunque parezcas el más piadoso en la iglesia, cuando tú te callas de la verdad, eres inmundo para Dios. Un espíritu mudo está dentro de ti que no te deja decir la verdad. Verdad no solamente es que digas, estoy yendo a predicar el evangelio con mi cursillo La Fe de Jesús y he hecho bautizar a 10. Mientes. Eso no es decir la verdad. La verdad es completa. Es proclamar el evangelio para la hora actual. Y que cuando hay alguien que se está oponiendo, no te calles. Que saques a luz. Eso es la verdad. No puedes permitir que se opongan al evangelio. Lo malo que tiene el hombre es que cuando ve errores va y los cuenta los errores. Pero cuando ve que predican mentira, de eso no dice nada. Hipócrita. Esconde la luz, pero saca a relucir aquello que ni siquiera vale. ¿Sí? Hay gente que se la pasaría criticando más al que predica, al que enseña, al otro hermano, a la otra hermana, diciendo, ahí está pues tanto que dice tercer ángel, mira, comete todavía pecados. Hay gente que es así como el diablo. Es muda para hablar la verdad, pero endemoniada para querer atacar a los demás. Es increíble. Así era este caso. ¿Y qué hizo? Jesús sacó el demonio de ese mudo. E inmediatamente, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿qué dice acá? Y echado fuera el demonio, el mudo, ¿qué dice? Habló. Increíble. O sea, apenas este mudo se dio cuenta de la luz, de la verdad de Dios, la palabra de Dios que llegó a él, habló. Lo mismo va a pasar contigo. Cuando tú digas la verdad, cuando tú apoyes la verdad, cuando te llenes de la palabra de Dios, cuando entiendas lo que te dice la Biblia, tú también hablarás. Ya no te callarás. Saldrás al púlpito y aunque te amenacen y te digan, te voy a sacar del cargo si sigues hablando así, no te callarás, porque tú no le temes a ninguno advenedizo que llegue por allí sin el permiso de Dios. Qué bonito, ¿no? Qué maravilloso. Así es como se tiene que hacer. Alguna vez hemos estado en algún cargo y allí se nos ha amenazado y se nos ha dicho, si tú sigues predicando eso, el próximo sábado no tienes púlpito. ¿Así? Tú intenta cerrar el púlpito y vas a ver cómo Dios te quita del camino. Porque Dios ha dado una orden y tú no eres quien para entrometerse. El día que Dios te saque, te hace de lado y no hay nadie que te libre. Hazte el valiente por un tiempo y luego vas a ver en lo que terminas. Porque a Dios no lo vas a callar. Tú no tienes la boca más grande que la de Dios. Pero son palabras de amor para que los que son gente que dice que ve, no vean. Y para que entiendan. Y para que se abran sus oídos y se les suelte la lengua para la verdad. Qué bonito, ¿no? Jesús sabe lo que dice, sabe cómo habla. Sigue diciendo más. Y habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es increíble. Y es que cada vez los dirigentes que se oponían en todos los tiempos, mudos se quedaban hasta el final. Pero ahora Jesús iba a soltar la lengua de los mudos. Nicodemo habló, proclamó, José de Arimatea, Jairo. Tú también puedes hacerlo si quieres. Eres invitado a lo mismo. No digas que no se te invitó en el día final. Ni te atrevas siquiera a decir, es que nadie me lo dijo. Mentira. Lo estás escuchando y lo estás entendiendo. ¿Por qué? Porque no es una palabra difícil de entender. No es una palabra de la cual tengas que decir, ¿quién va a ir hasta el cielo para que me la traiga? ¿O quién va a ir hasta el otro lado del abismo para que me la traiga? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Así que ten cuidado.
Sigue diciendo el relato bíblico. Regresamos al libro de San Mateo y fíjate ahora cómo después de que Jesús hace estos milagros se entiende el propósito de ellos. Así nos dice la Escritura. San Mateo capítulo 9, versículo 34. Fíjense ahora en esto. Versículo 33 y 34. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Verso 34. Y mira lo que dijeron los dirigentes de inmediato. Esto es terrible, ¿no? Es increíble, cuando se predica así, y yo solo estoy repitiendo y haciendo entender lo que dice allí, de acerca del mudo, inmediatamente los dirigentes de ese tiempo sabían a quién se estaba refiriendo Jesús con eso de echar el espíritu de demonio del mudo. Rápido captaron su enseñanza y miren lo que dijeron. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Inmediatamente reaccionaban y decían, ¿qué habla este endemoniado? ¿Qué cosa quiere dar a entender? Porque sabían que Jesús lo estaba haciendo por ellos, para poder salvarlos. Pero estos eran tan pagados de sí mismos que creían que Jesucristo era menos que ellos. Es increíble. Se habían metido eso en la cabeza. Yo no sé por qué. Porque las profecías decían desde el Antiguo Testamento, si alguien va a la ley y al testimonio, deben oírlo. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ellos sabían que alguien que venía con la ley y el testimonio estaba siendo empujado por Dios. Así que no sé de qué se las daban, no sé de qué se creían, no sé qué ínfulas tenían. Eso solo significaba una cosa, que eran ignorantes de la luz y que solamente querían atribuirse la autoridad porque ellos eran los fariseítos. Yo no sé de dónde se les metió semejante patraña. Y eso los malogró, los echó a perder. Y sigue diciendo el texto bíblico. Versículo 35. Recorría entonces Jesús por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué estaba haciendo al recorrer? Dando estudios bíblicos. Dice, enseñando en las iglesias de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El evangelio del reino, la parte que le tocaba del evangelio en sus días y la parte que toca para nuestros días, que es el mensaje de los 3 ángeles. Sigue diciendo más. Verso 36. Y ahora esto es sorprendente. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué dijo? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su viña. Miren ahora lo que hizo Jesús. Sin duda, esto lo tomaron como un grave insulto los dirigentes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo acá que estaba muy triste porque veía a su pueblo como ovejas sin pastor, ¿qué estaba queriendo decir? Oiga, esto les chocó a estos dirigentes porque estos dijeron, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa somos nosotros? Los había descartado. Prácticamente Jesús estaba diciendo con eso, estoy apenado por mi pueblo porque no hay ni un pastor que los conduzca. Todos son unos mentirosos acá. Todos esconden la luz de la verdad. Podían ser personas, si hablamos humanistamente, podrían ser personas que de repente en sus casas se portaban muy bonito, le traían el regalito a los hijos, de repente a la esposa no le hacían faltar nada, pero no daban la luz de la verdad, y eso los convertía en falsos maestros. Así que a una persona, en cuanto a la predicación del evangelio, se le dice falso maestro, no porque de repente no se comporte que parece un angelito, sino porque no quiere decir la verdad, que es muy distinto. Y ahora cuando Jesús dice que se puso apenado porque veía a su pueblo como ovejas sin pastor, prácticamente los estaba haciendo de lado a estos dirigentes. Esa era la furia que estos tenían, porque decían, ¿quién se cree este? O sea, ¿solo él tiene la verdad? ¿Solo él
¿Es el único que puede enseñar? ¿Quién se cree este? Oiga, pero no es que solo él. Lo que pasa es que él estaba diciendo lo que decía la palabra, mientras que ellos no. Eso era lo que contaba. Así fuesen 10.000 todos los dirigentes que estaban en ese tiempo y no decían lo que decía la Biblia, y solo Jesús sí lo decía, solo él estaba diciendo la verdad. No porque se creía, porque Jesús no era un creído, sino porque él decía la verdad. Eso era lo que lo distinguía de los demás. ¿Captas o no captas? Así hayan 10.000 profesores que digan que 5 más 5 es 7, si viene uno que dice que 5 más 5 es 10 y lo demuestra, es suficiente. Eso no le quita a los otros que tengan sus cargos, solamente dejen claro que no están diciendo la verdad y que todo lo que tienen que hacer es ponerse del lado de la verdad. Jesús se las hacía fácil. Si era tan sencillo, lo que pasa es que eran tan pagados de sí mismos y arrogantes, no sé de dónde se les había metido ese demonio, que se creían, como decimos en el mundo, muy exquisitos como para poder recibir la luz de otro. Cuando más bien si la recibían se hacían grandes. Se les estaba poniendo el cielo ahí a su lado. Solo a ellos, solo a esa nación, Cristo les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más claridad? ¿De qué otra forma había que hablar? ¿Qué más había que presentar? Si estaba siendo claro, no era orgullo, no era petulancia. En ningún momento Jesús vino con la vanidad de decir: ya, por favor, el reino de los cielos se ha acercado, estoy yo acá, mírenme a mí. Jamás dijo así. Simplemente se refería a que el evangelio de Dios con claridad estaba siendo anunciado. Nada más. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: solo estoy repitiendo lo que ya está escrito, se los estoy contando así nada más. Es todo lo que hago. ¿Qué tiene de malo? Pero estos no querían. Y sigue diciendo aquí el texto bíblico. Capítulo 10. Jesús les contó ahora todo lo que les pasaría cuando vayan a dar estudios bíblicos y a predicar. Así que si tú lees en casa todo esto, te vas a encontrar que en el capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 4, Jesús comienza a organizar el trabajo. Como ya les dio el ejemplo de cómo se da luz a los ciegos y se hace hablar a los mudos, dándoles estudios bíblicos, entonces ahora después de eso Jesús fue y les enseñó cómo se predicaba. Y luego de enseñarles recorriendo las ciudades, les dijo: muy bien, vengan para acá, y comenzó a llamar la lista a los 12. Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Jacobo, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo. Vengan para acá. ¿Han visto lo que he estado haciendo? ¿Han visto cómo he predicado? ¿Han visto que solo es repetir lo que dice la Biblia y no es más? No es tan complicado. Así que no necesitan ustedes ser grandes doctores en teología, solo tienen que repetir como yo repito. Ya está. ¿Qué les parece eso? Qué lindo, Señor. Muy bien. Ustedes van a ser mis discípulos entonces, van a ser mis alumnos y van a hacer lo que yo les vaya diciendo. Ahora vamos a trabajar. ¿Les parece? ¿Quieren trabajar conmigo? Pero claro, porque no vamos a trabajar contigo si nos encanta la forma en que tú presentas la verdad. Muy bien, júntense conmigo. Bueno, cuando Jesús estaba llamando a unirse con él, el que conmigo no recoge desparrama, los estaba invitando aún a los dirigentes judíos para que se unieran con él, pero no podía llamarlos a caminar con ellos si primero no querían entender que llevaba la verdad. Entonces Jesús quería que ellos también se unieran. Si estos se hubieran unido con Jesús, en lugar de ser arrogantes, altaneros, pagados de sí mismos, engreídos, entre comillas, con amor lo digo, se hubieran juntado y hubieran logrado lo que nadie nunca logró. No sé qué les pasaba. ¿Qué cosa les habrían ofrecido que no querían subir más? No entiendo cómo es que hasta el día de hoy hay personas que van subiendo, aún en el mundo te cuento, que van subiendo y de pronto ya están en cierto nivel y reciben por ahí un poco de míseros centavos, que puede ser quizás $1.000.000 dolarcitos, no sé, o de repente 1.000 millones de eurocitos, quizás
esa miseria que no sirve para nada, y reciben eso, oiga, y no quieren seguir subiendo. Dios los ha llamado para que lleguen hasta la altura máxima. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Pero no sé qué se les mete en la cabeza, que por 1.000 milloncitos de podridos euros prefieren quedarse ahí a la mitad y no ascender a la gloria. ¿Por qué? Eso es lo que hasta el día de hoy es incomprensible. Y que sin duda, allá en el cielo los ángeles se miran y todos se preguntan, oye, ¿y qué le han dado? ¿Y por eso se venden? Todos quedan extrañados. Es increíble lo que pasa. Es que es así. Lo que pasa es que el hombre no valoriza lo que posee. Pero si ellos querían, Cristo les había dicho, yo he venido para libertarlos, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, pero tampoco no se les podía exigir. Y el Señor quiere que hasta ahora comprar. Tú lees este libro y te das cuenta que te da libertad, te ofrece. Y no es comprensible hasta hoy que lo odien tanto al pobre libro. Y tratan de desmentirlo a todo plan, cualquier pretexto. Bueno, y entonces, ¿qué hizo Jesús? Desde el versículo 5 hasta el versículo 15, Jesús les habló acerca de la misión que tenía. Hoy no vamos a hablar de eso lo puedes leer en casa porque esto lo vamos a estudiar más adelante, cuando hablemos de las enseñanzas del Gran Maestro. Las sabias enseñanzas del Gran Maestro van a ser los próximos temas que vamos a tocar, porque ya vamos acabando los milagros y pronto pasaremos a las enseñanzas de Jesús. ¿Qué trasfondo tenían? Eso va a ser una maravilla. Y luego de eso Jesús les habló acerca de las persecuciones que vendrían. Luego Jesucristo les dijo que a causa de predicar ese evangelio que él estaba llevando, él era causa de división. De eso lo acusaban. Y él dijo, en lugar de decir, no me acusen de división, Jesucristo más bien, fíjense lo que dijo, versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No, no he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que la pierda por causa de mí la hallará. Muy bien, hemos aprendido hoy día, querido hermano, algo maravilloso. Pidamos al Señor que Él pueda dar su Espíritu Santo para abrir los ojos a los ciegos y la boca a los mudos. Vamos a pedir esto en oración a Jesús. Y aunque esta verdad cause división, entre comillas, porque la verdad nunca causa división. Cristo no era el que traía división. Pero cuando trajo la espada de la verdad y fue rechazada, los que rechazaban el Evangelio son los que producían la división. Y estos lo acusaban a Jesús de divisionista. Qué astutos que eran, ¿no? Hasta el día de hoy es igual. Tú predicas el tercer ángel y te dicen que tú eres el divisionista, cuando ellos son los divisionistas porque te están rechazando el mensaje del tercer ángel. Son negacionistas de la verdad. Así que tengamos cuidado con eso. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude para poder llevar la luz. Bendito Padre que moras en los cielos, te agradecemos por tus palabras del día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra y a compartirlas con quienes no las conocen. Quédate con nosotros y guárdanos en tu amor, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema más, un milagro más en la vida de Jesús. 2 milagros, porque han estado juntos. Y no te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y Apocalipsis. Estamos en el Departamento de Publicaciones Tercer Ángel del Último Llamado Divino, hashtag El Último Llamado Divino. Estamos en la Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Radio Líder,
5 de la tarde, AM 1240, FM 987, Milagros y Enseñanzas de Jesús. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.